Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Radio de Costa Rica, 2 con 2, bienvenidos, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros en Matices, ese programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Ayer hubo una noticia importante que tiene que ver con que la Caja Costarricense de Seguro Social permite que cualquier mujer vaya a solicitar, si así necesita, la popularmente conocida píldora del día después. Desde 2019 el Ministerio de Salud había autorizado su uso aquí en Costa Rica, pero había un dato, y es que la caja solo se la entregaba a personas víctimas de delitos sexuales, a mujeres víctimas de delitos sexuales, y solo estaba disponible en el sector privado. Y aún así, recuerdo un par de notas de la resistencia que tenían algunas farmacias privadas de vender la píldora del día después. Sin embargo, yo hoy quisiera hacer el programa en el sentido de que ustedes puedan preguntar, y yo también, cualquier duda relacionada con este tema. Durante las últimas horas, hoy, por cierto, un medio de comunicación nacional dijo que el gobierno iba a permitir abortos caseros. Eso, cuando uno conoce, digamos, la dinámica y el efecto de la pastilla, se da cuenta que eso es absolutamente falso. Pero yo invité al doctor Emanuel Ulloa, que es ginecólogo, para que nos ayude. Doctor Ulloa, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola Randall, ¿cómo está? Para servirle. Gracias, muy amable de estar con nosotros. Yo le quiero recordar a las personas que nos siguen que tienen diferentes formas de plantearnos sus dudas. Una de ellas es Facebook, donde ya hay más de 100 personas con nosotros. De hecho, ya los voy a saludar. También a través del WhatsApp, 899-35935, 899-35935. Y ahí vamos a ver quiénes están haciendo su reporte de sintonía. Miguel Gamboa, que nos saluda desde Punta Arenas, Tatiana León, Alberto Bremer, William Barrantes en Esparza, Peggy Alfaro, Yenori Cordero, excelente, Max Mora, que dice excelente programa, saludos y bendiciones. Ligia Castro, que dice que hasta hoy me conoce. Uy, tamaña decepción, doña Ligia, pero bueno, que es que solo nos había escuchado en el pasado. Miguel Gamboa dice que es su programa favorito. Gracias, Miguel. Gonzalo Luna también nos reporta sintonía. Víctor Argüello, Alberto Astorga, saludos. Sonia María Núñez dice que llueve en Carrizal. Rigo también, Gerardo Rivera, Alan MQ desde Turrialba. Bueno, Alan dice que, Gerardo dice que él es pro vida. Maino Rodríguez, saludos desde Carrizal también. Silvia Cordero en Grecia, Ligia Villalobos, Priscila Lara, que dice saludos, Emma. Así es que ahí está el primer fan, Doc. Patricia Rodríguez en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, y Alonso Villegas, que nos saluda desde Ciudad Quesada, igual que Humberto Zúñiga, y Pedro Cerdas también, que nos saluda respecto a este tema. Doctor, primero quisiera una reflexión general, más allá de un tema médico. Usted que trata, por supuesto, con mujeres todos los días, ¿cuán importante es esta noticia de que finalmente cualquier mujer tenga acceso desde el pasado 13 de abril a la píldora del día después con solo ir a pedirla, doctor Ulloa? Pues obviamente tiene una relevancia muy importante. Una de las cosas que yo siempre me cuestionaba acerca de la píldora es el costo, ¿verdad? Normalmente la paciente que necesita la pastilla no necesariamente es la paciente que tiene más acceso económico. Me refiero a esa población que tiene esa relación sexual sin protección, que son adolescentes, que tal vez vienen de un estrato sociocultural que se les dificulta conseguir 16,000, 18,000 colones para pagar una pastilla del día después. De hecho, he escuchado gente que dice, sí, pero es que es más barata la pastilla del día después que tener un hijo. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ¿qué pasa con la paciente que no puede sacar los 18,000 colones, cuya realidad es que no los tiene? Entonces, definitivamente es una noticia relevante, ya que estamos en la región del mundo, América Latina es la región del mundo que tiene más embarazos no planificados.
Estamos hablando de que no hay otra región del mundo que tenga más embarazos no planificados que América Latina. Esto es estadística, ¿verdad? Históricamente, Costa Rica logró bajar en 2 puntos porcentuales por esfuerzos puntuales como el proyecto Mesoamérica, ¿verdad? La tasa de embarazo en las adolescentes. Entonces, realmente tener esta opción, pues es bastante relevante para una población que necesariamente va a ser un poco más susceptible. Claro, pero además creo que juega también con la eficacia, que más adelante vamos a hablar en términos médicos sobre la eficacia, doctor, pero es lógico y además ya se ha dicho que conforme más cerca, digamos, se consuma la pastilla después de mantener la relación sexual, pues es más eficaz. Y digo, si Totalmente de usted acuerdo. tiene que, perdón, si usted tiene que durar mucho tiempo consiguiendo la plata, pues le juega en contra. Correcto, exactamente. Eso tiene que ver un poco con el mecanismo de acción de la pastilla, ¿verdad? El principal mecanismo de acción es el retraso de la ovulación. Funciona muy parecido a las píldoras anticonceptivas, ¿verdad? La paciente que toma una píldora anticonceptiva de manera regular, básicamente el mecanismo de acción que tenemos es que la mujer, tiene en su cuerpo estrógeno y progesterona. Esas son las hormonas de la mujer. El estrógeno y la progesterona crean un efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Que hace una retroalimentación al ovario para dar las señales de que se formen folículos y se dé la ovulación. Entonces, básicamente, cuando usted usa una pastilla anticonceptiva, está usando estrógeno y progesterona externo, que le dice al cerebro, ya hay suficiente. Como no hay una necesidad de producir, no se da la ovulación. ¿Y por qué no se da la ovulación? Porque el óvulo es el encargado de producir ese estrógeno y progesterona. Entonces la pastilla del día después, desde su mecanismo de acción, lo que tiene es una dosis muy alta de un anticonceptivo oral combinado. Eh, Cabe destacar que estas son las que tenemos disponibles en el país, que son las que tienen levonorgestrel. En algunos otros lugares hay otras pastillas que son un poquito más efectivas, que tienen acetato de lipristal. Funcionan exactamente igual. Básicamente lo que trata de evitar es el retraso en la ovulación. Entonces, si estamos hablando de que los espermatozoides tienen una vida media de 72 horas y usted logra retrasar la ovulación, cuando la paciente ovula ya todos los espermatozoides están muertos. Entonces, ese es el funcionamiento básico de la pastilla del día después. Claro, doctor, yo entiendo, digamos, que los médicos en general, después de que se varió el concepto de salud por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana ya hace muchos años, se entiende la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar, ¿verdad? Que es diferente, no solo es no estar enfermo, sino estar bien en términos generales. Y estar bien abarca muchas cosas, abarca lo físico, abarca lo mental, incluso en muchas partes. Y a mí hay algo que me preocupa. Yo quería pedirle una reflexión y su opinión, por supuesto, respecto a esto, que se trata con mujeres todos los días, que es que la caja nos anuncia que pueden acceder a la píldora del día después. Sin embargo, y déjeme ponerlo en términos muy ticos, van a tener que llevarse un sermón cada vez que piden la píldora del día después. Porque según la indicación, estaba leyendo la oficialidad, si usted es mujer y llega a pedir una píldora del día después, entonces inmediatamente lo abordan para explicarle cuáles son otras medidas anticonceptivas y si es recurrente la solicitud de una píldora del día después, entonces es remitida a un departamento médico que se encarga de los métodos anticonceptivos. Y yo quiero preguntarle si esto no afecta en algo. A mí, le confieso, a mí no me gustó. Me parece que los métodos anticonceptivos deberían de ser del mayor fácil acceso, es decir, que usted va y se la pide y nadie le pregunta nada, y no someterse, digamos, a un sermón médico o institucional de los métodos de anticoncepción que existen en el país, doctor. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, ¿verdad? El acto médico es un acto individual. El acto médico es un acto individual. Eso significa que yo como médico, mi interacción con el paciente es secreta y lo que yo le diga al paciente en el contexto de una atención médica no puede ser revelado a nadie más. Tampoco puede ser, tampoco puede haber ningún tipo de coacción, ¿verdad? Eso basado en lo que usted me está diciendo. Realmente el acto médico es un acto privado.
De ahí que hay médicos con todo tipo de creencias y que intervienen esas creencias en su acto médico, ¿verdad? Definitivamente. Yo no creo que un médico que no esté de acuerdo con lo que usted me está diciendo vaya a actuar de esa manera, simplemente. Ahora, yo sí creo que la educación es necesaria. Cuando lo planteamos desde el punto de vista de un regaño, entonces definitivamente ahí estamos ante algo que no es positivo. Pero definitivamente la estadística habla que la mayoría de mujeres que no utilizan un método anticonceptivo lo hacen porque no lo conocen. Entonces, cuando llega una paciente a solicitar una pastilla el día después, definitivamente es una ventana para explicarle qué métodos anticonceptivos hay. Eso sin coaccionar a la paciente a que tome ninguna decisión. Al final es una decisión de la paciente qué coloca, qué no coloca en su cuerpo y qué método anticonceptivo elige, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de disponibilidad. Las instituciones públicas tienen que poner disponibles los métodos anticonceptivos para este grupo de pacientes. Y creo que la educación es parte importantísima del acto médico, ¿verdad? No puede ser coaccionado. Usted no me puede decir a toda paciente que llega, usted le tiene que decir esto, porque simplemente es una violación del acto médico, ¿verdad? El acto médico es algo individual de mi relación con la paciente. Ok. Doctor, déjeme entrar ya en temas médicos en general. Hoy que ha avanzado tanto el mundo, y le parecerá una pregunta muy general, pero es para empezar a abordar, ¿qué métodos de anticoncepción existen hoy disponibles para hombres y mujeres, doctor? Ahora que usted hace esa acotación que ha avanzado tanto el mundo, cabe destacar que el intento de no quedar embarazado en la historia de la medicina está registrado desde el papiro de Evers. O sea, Okay. desde muy viejos escritos encontramos referencia a anticoncepción. Cosas inclusive irrisorias, ¿verdad? Que uno dice, bueno, es que en Egipto se colocaban excremento de cocodrilo con miel para no quedar embarazados dentro de la vagina. O sea, hay métodos anticonceptivos desde que el ser humano existe, ha tomado una iniciativa para no quedar embarazados. Y eso es muy importante. Vivimos en una época única de la humanidad desde el punto de vista de anticoncepción. Estamos hablando que la primera pastilla con un potencial anticonceptivo fue inscrita en la FDA bajo la prescripción de Enovit y fue un mexicano, Luis Ernesto Miramontes, el primero en descubrirla, ¿verdad? Aunque le han querido achacar este descubrimiento a otras personas, es un mexicano, un latinoamericano con mucho orgullo, el que inició la anticoncepción. De ahí en adelante ha evolucionado mucho los métodos anticonceptivos y nosotros tenemos una gran variedad de métodos anticonceptivos para todo tipo de pacientes. No es lo mismo brindarle anticoncepción a una mujer posparto que a una mujer que padece de hipertensión arterial, que una mujer que padece un lupus, a una mujer de 34 años que es completamente sana. Y ahí tenemos un abanico de opciones para darle a las pacientes. Entonces tenemos métodos anticonceptivos hormonales y no hormonales, evidentemente están los métodos de barrera como el preservativo que tantos conocemos, y de ahí evolucionamos a los métodos que son más efectivos, ¿verdad? Siempre que hablamos de un método anticonceptivo tiene que tener características que son básicas para que la paciente pueda elegirlos. El primero es seguridad. Yo tengo que asegurarle a la paciente que el método anticonceptivo que le estoy brindando no le va a causar ningún daño. De ahí, por ejemplo, usamos de que la paciente hipertensa no puede tomar estrógeno porque tiene un riesgo más alto de eventos cerebrovasculares, que es lo que la gente conoce como derrames o infartos en los próximos 10 años. Lo segundo es eficacia, ¿verdad? Tenemos que brindarle a la paciente un método que sea adecuado para evitar el embarazo. Lo tercero es que sea un método que sea accesible económicamente. Yo le puedo decir a una paciente, vea, el mejor método para usted es un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. ¿Cuánto vale? 250,000 colones. No, doctor, yo no puedo pagar eso. Entonces la accesibilidad es importante. Y tercero, la disponibilidad. Un ejemplo de esto es el implante anticonceptivo. Cuando usted estudia implante anticonceptivo está disponible más o menos desde la década de los 80, pero es recientemente que lo tenemos disponible en el país. De ahí que tenemos un gran abanico que va desde píldoras anticonceptivas que han ido mejorando con el tiempo, tanto su perfil de eficacia como su perfil de seguridad. Métodos que llamamos LARC, que son las siglas en inglés para métodos anticonceptivos de largo plazo, reversibles,
donde ahí van los dispositivos intrauterinos, los implantes. Y lo primero que uno le pregunta a una paciente es: ¿de qué padece usted?, cuando llega a una consulta, porque eso nos hace limitar el abanico a la paciente específica, porque no es una receta de cocina, ¿verdad? Claro, aquí Enzo Cotti hace una pregunta que ya nos vamos a meter a eso, doctor, pero él dice, ¿es un método anticonceptivo o es un método, la pastilla del día después, o es un método para interrumpir el embarazo? Es un método anticonceptivo, si pudiéramos clasificarlo de esa manera. Lo que hace la pastilla es retrasar la ovulación, igual que las pastillas anticonceptivas que se toman. De hecho, antes de que existiera la pastilla del día después, había algo que se llamaba el método de Jousprey, que es utilizar pastillas anticonceptivas de levonorgestrel a una dosis específica y tenían exactamente el mismo efecto. No evita la ovulación, la retrasa solamente. Entonces le da una ventana a la paciente para que no quede embarazada con una probabilidad estadística alta de eficacia para evitar el embarazo. Claro, yo quiero regresar a la clase más básica de sexualidad, doctor, en el sentido de que el ovario expulsa, digamos, al óvulo y el óvulo viaja hasta la mitad de las trompas de falopio. Me corrige, por favor, si no me acuerdo bien de ese tema, pero viaja, digamos, hasta la mitad de las trompas de falopio y ahí es donde tiene que llegar el espermatozoide, ¿es así? Es correcto. Uno, pues no es la mitad porque la trompa está dividida en tercios. Entonces sería en el segundo tercio, que es el ámpula. Ese es el nombre que recibe, pero es correcto. Se tiene que dar una ovulación, el óvulo se mantiene en el ámpula y los espermatozoides tienen que llegar a donde está ese óvulo en el ámpula para que se dé una fecundación. Entonces, si yo retraso la ovulación, no puedo conseguir o no logro conseguir que se dé ese óvulo fecundado. Ok, déjeme nada más, Glenn, que está en Control Master, ¿puedes pedirle a Manuel, que está en Canal 2, que me permita un momento, por favor, compartir mi pantalla? Porque creo que es más fácil, perdón, explicarlo con imagen para la gente que nos está observando a través de el Facebook y a través de Canal 2. Entonces ya vamos a ir a ese tema. Doctor, entiendo que en el proceso de ovulación, si cuando el óvulo está en ese tercio, ¿verdad?, del óvulo, si no fue fecundado por un espermatozoide, el óvulo sigue bajando y junto a la pared del endometrio se desprende y sale en lo que conocemos como la menstruación. Correcto, eso es lo que sucede. Yo trato de explicárselo a las pacientes de esta manera, ¿verdad? La función del útero es poner todos los meses una cama para un bebé. No hay bebé, usted tira las sábanas y vuelve a poner la cama, vuelve a tender la cama. Entonces, verdaderamente, cuando no hay una fecundación, ese óvulo sale con la sangre menstrual. Es correcto. Ok, ya puedo compartir la pantalla. Gracias a Glenn que me avisa que ya puedo compartir la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logro. Un instante con el doctor. Doctor, ahí está viendo las trompas de falopio. Correcto. Ok. Ok, vamos a ver. Si uno... ok. Este que está aquí, para la gente que nos está viendo, este es el ovario, ¿verdad? Correcto. Ok, el óvulo se desplaza más o menos hasta aquí. Un poquito más atrás en la curva. Aquí. Ahí. Ok, entonces los espermatozoides ingresan y ahí van muriéndose, hasta que el más fuerte logre ingresar por aquí. Correcto. Y fecundar el óvulo. De acuerdo. Ok. ¿Qué pasa si el óvulo no es fecundado aquí y empieza a correrse hacia acá, es decir, camino al endometrio, y en ese momento de relaciones sexuales y se topa, ya no estacionado aquí, sino se topa con el espermatozoide, digamos, a esta altura o un poco más abajo, ¿sigue habiendo fecundación? Pues no es tanto una cuestión de viaje, no es en dónde está el óvulo en el momento en que se topa con el espermatozoide, es una cuestión de vida, ¿verdad? Igual que los espermatozoides, el óvulo tiene una vida media, o sea, no es eterno. Entonces, cuando él ya llega a ese punto del viaje, él está muerto. No puede haber fecundación.
Ahora, obviamente en la biología nada es una ciencia exacta, ¿verdad? Claro. Hay unos óvulos que van a durar un poquito más, un poquito menos, pero no es tanto una cuestión de viaje, es más una cuestión de cuánto tiempo ha pasado desde el momento de la ovulación. ¿Cuánto tiempo en promedio dura un óvulo vivo? 72 horas aproximadamente. Igual que los espermatozoides. Igual. Ok, y cuando se detiene aquí en la curva para ser fecundado, cuando se espera que sea fecundado, que está vivo, ¿verdad? Durante Sí. 72 horas. Cuando empieza a desplazarse hacia el endometrio, ya en teoría no está vivo. Ajá, es que es una cuestión de tiempo, ¿verdad? El Claro. desplazamiento a través de las trompas se da por unos pelitos que tiene por dentro que se llaman cilios, y esos cilios se mueven. El desplazamiento de esos cilios es muy lento, muy lento. Estamos hablando que cuando sí hay fecundación, el óvulo fecundado tiene que viajar hasta el útero. ¿Cuántos días dura desde la ámpula hasta el útero? Y estamos hablando de días, 8 días. 8 días. Correcto. Entonces, es ponernos en el contexto de que ese desplazamiento a través de la trompa es muy lento. Doctor, desde el momento de la eyaculación hasta que se registra la fecundación, ¿cuánto tiempo en promedio pasa? Ok, no hay un tiempo promedio. Se han encontrado espermatozoides en la trompa hasta 12 segundos después de una eyaculación. Pero eso depende de muchas condiciones y muchas características, ¿verdad? El pH vaginal, por lo general, es ácido, mata una cantidad de espermatozoides. El útero en sí mismo tiene sustancias que no necesariamente son las más afines eh, al espermatozoide. Es un desplazamiento, por decirlo de alguna manera, contracorriente. Entonces, eso es lo más rápido que se ha encontrado, pero es un proceso que no tiene un tiempo medio. Por eso decimos que la vida media del espermatozoide es de 72 horas, porque ese es el tiempo que puede durar en llegar también, Claro. antes de Si no morir. llegó en 72 horas, ya no llegó. No llegó porque murió. Ok. Ok, entonces lo que hace la pastilla del día después es atrasar la salida del óvulo del ovario. Ujú, correcto. Por eso no interrumpe después de la concepción, sino el desplazamiento, después de la fecundación, perdón, sino el desplazamiento antes de la fecundación. Ese es el mecanismo de acción principal. Lo que hace es que evita o retrasa esa ovulación. Entonces, al retrasar la ovulación, le da una ventana de tiempo para disminuir el riesgo de quedar embarazada. Es muy diferente a si la paciente ya ovuló, pero le da una ventana de tiempo que hace que estadísticamente su posibilidad de quedar embarazada sea menor. Claro, porque mi siguiente pregunta, perdón, doctor, era, si el óvulo ya está aquí, ¿qué hace la pastilla? Porque ya no puede evitar que atrasar, o sea, ya no puede atrasar la ovulación, ya el óvulo está en la trompa de falopio. Entonces, ¿qué hace la pastilla? En la mayoría de los casos, nada, no hace nada. Okay. El asunto es que es una cuestión de estadística, ¿verdad? La mujer tiene una ventaja con respecto al hombre. El hombre tiene millones de espermatozoides en cada eyaculación y la mujer tiene un solo óvulo, una sola oportunidad al mes de quedar embarazada. De hecho, las mujeres nacen con un número de óvulos específico que se van gastando. Cuando la mujer entra en menopausia, que es que deja de sangrar, es que se le acabaron los óvulos que tenía. Porque en un momento inicial expliqué que el óvulo se encarga de producir ciertas hormonas, como estrógeno y progesterona, que son las hormonas de la mujer. Entonces, cuando el óvulo ya está ahí, porque ya hubo ovulación, básicamente la pastilla en su mayoría de los casos no va a hacer nada, porque ya pasó el momento de ovulación. Si ya ovuló, pero aún no está estacionada en el lugar donde espera la fecundación, digamos que está recién salido del ovario, ahí retrasa el movimiento, digamos, para que no llegue tan rápido mientras se mueren los espermatozoides. Sí, eso es correcto. El levonorgestrel, que es la hormona que trae la pastilla el día después, es un tipo de progesterona. La progesterona tiene un efecto que se llama efecto quinescente. ¿Qué es el efecto quinescente? Es que disminuye la contractibilidad del útero y disminuye la motilidad de los cilios de la trompa, o sea, los pelos que barren
el óvulo, para que lleguen a donde tienen que llegar, se mueven más lentamente. Todavía más lento, porque acuérdense que hablamos que desde el momento Iba de muy lento. fecundación hasta la implantación son 8 días, ¿verdad? Doctor, ¿cuánto tiempo permanece el óvulo en el lugar donde espera ser fecundado? Pues eso es un tiempo variable, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que depende de la velocidad del movimiento de los cilios. Claro. Entonces, tenemos un amplio rango, ¿verdad? De tiempo, porque los cilios se mueven muy lento. Normalmente, antes de salir del ámpula, el óvulo ya ha fallecido, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, porque el óvulo es una célula. Claro, pero entonces, doctor, entonces significa que por eso la eficacia es del 95%, porque existe un 5% de probabilidad que esté aquí y un 95% que esté en cualquier otro lado donde sí es eficaz. Correcto, exactamente. Cuando hablamos de que tiene una alta eficacia, nos referimos a que muy probablemente va a evitar la ovulación. Lo que pasa es que yo no puedo saber si una paciente específica en el momento de la relación sexual ovuló, ya había Claro. ovulado, o ovuló el día antes y todavía el óvulo sin fecundar está en un espacio donde está esperando ser fecundado. En esos casos, pues la pastilla prácticamente tiene ningún efecto, ¿verdad? Claro, pero si hay una ventana de tiempo, es decir, por ejemplo, si la relación sexual es en la primera semana después de la menstruación, usted sabe que no ha ovulado. Ajá, correcto, correcto. O la ovulación más o menos se da el día 14, Sí, pero sí, eso es un rango, ¿verdad? Hay pacientes que pueden tener ovulaciones tempranas o ovulaciones tardías. claro. Uno dice que en su mayoría las pacientes ovulan el día 14, aunque en realidad eso es un rango, porque volvemos a lo mismo, la biología no es exacta. Claro, pero Es por eso, digamos, tomando en consideración ese periodo, que puede ser antes o después, por eso le decía la primera semana, digamos que son los primeros 7 días, o la última semana, que son los últimos 7 días, es donde muy hay bajo mucha menos riesgo. probabilidad. Exactamente, exactamente. Ahí es Aquí, parte de la mujer, y parte importante de la mujer es conocer su cuerpo. Saber que el día 1 del ciclo menstrual es el primer día que sangra. Entonces, más o menos, el día 14 son 14 días después de que le vino la menstruación, después del primer día de menstruación. después del primer día de menstruación. Pero eso es un promedio, ¿verdad? Hay mujeres que ovulan el día 12, otras 13, otras el día 17. Pues la mayoría, con ciclos de 28 días, la ovulación se da el día 14. Hay mujeres que inclusive pueden saber qué día están ovulando porque algunas tienen ovulación dolorosa. Eso se llama síndrome de Mitchell-Mertz, que es el dolor a mitad de ciclo y es típico de la ovulación dolorosa. Entonces hay pacientes que dicen, uy, estoy ovulando y estoy ovulando del lado derecho, porque ahí me duele. Claro. Esas son las que tienen más ventajas para saber en qué riesgo tienen. Doctor, ¿y hay alguna señal física que le indique a la mujer que está ovulando? ¿Algún Sí, claro. flujo? Resulta de que el moco que sale del cuello uterino, se llama moco cervical, tiene cambios con respecto a los momentos del mes. Por ejemplo, al principio del mes el moco es muy líquido, muy filante, se dice. En el momento de la ovulación el moco se vuelve muy espeso, muy, muy espeso. Entonces, cuando se hace revisión del moco cervical, se puede saber si la paciente está cerca o lejos de la ovulación. Ok, doctor, y ya quito las trompas de falopio ahí de la imagen, pero había una pregunta que alguien hacía por Facebook en el sentido de que si ya había habido fecundación al momento de ingerir la pastilla, bueno, no hizo una pregunta, realmente sostuvo una afirmación, que era que si ya había fecundación y se tomaban la pastilla, era un aborto. Pero entiendo por todo lo que nos ha explicado este rato, que si una persona se toma la pastilla después de la fecundación, simplemente no le pasa nada. Lo más probable es que no pase nada, porque ahí sí tengo que ser muy claro que, por ejemplo, entes importantes como la FDA o el colegio inglés de ginecólogos y obstetras, parte del mecanismo de acción que hablan de la pastilla, sí dice que en un bajo porcentaje pueden evitar la implantación. ¿Y eso por qué? Principalmente porque la dosis de progesterona que tiene es muy alta y en el momento en que se suspende puede haber una denudación del endometrio. Entonces sí puede suceder que se dé que se evite de alguna forma la implantación, pero eso es un muy bajo porcentaje.
Son las 2:32. Estoy revisando porque tenía en pantalla no los comentarios en Facebook, sino, sino estaba viendo las trompas de falopio para la explicación del doctor. Vamos a ver si hay alguna pregunta, porque hay un montón de comentarios. Bueno, voy a hacerle un comentario. Existen muchos mitos respecto a esto. Supongo que usted los escuchará todos los días, doctor. ¿Eso a qué cree, a qué se lo atribuye? ¿Esa desinformación? ¿A qué pasa? Porque incluso alguien nos acaba de decir, hasta hoy entendí el proceso de ovulación. Doctor, ¿a qué se lo atribuye que haya tanta polémica, digamos, con un método que es muy parecido a las pastillas anticonceptivas? Yo creo que como seres humanos, que somos todos tenemos nuestro bagaje de creencias, ¿verdad? Lo que uno no puede permitir es que lo que diga alguien se vuelva verdad en mi forma de pensar. ¿Qué quiero decirle con eso? Usted puede tener cualquier afiliación religiosa, puede tener cualquier bagaje de creencias, pero es importante que usted corrobore la información. Ahora que tenemos herramientas que pueden ser muy mal utilizadas, como Google, por ejemplo, nosotros podemos realizar búsquedas específicas con fuentes de información confiable. Si usted no sabe cuál es una fuente de información confiable, pregúntesela a su ginecólogo. Vea, doctor, quiero buscar información sobre la pastilla al día después, sobre los métodos anticonceptivos. El problema es que tradicionalmente, como dice usted, la falta de información se hereda. Si yo tengo padres que tal vez no están bien informados sobre el aspecto de sexualidad y no tengo una parte abierta o una puerta abierta para hablar de estos temas, es muy probable de que la información que yo tenga sobre sexualidad y reproducción la obtenga de diferentes fuentes que no necesariamente son las mejores. Entonces ese es un fenómeno que se da más que todo en nuestra población latinoamericana. Eso es muy interesante. Por ejemplo, un método anticonceptivo que nosotros utilizamos, como el dispositivo liberador de levonorgestrel, que es un dispositivo con forma de T que va dentro del útero, libera una hormona directamente en el útero, en un porcentaje de las pacientes quita la regla. Y pacientes que son educadas, universitarias, siempre me preguntan, doctor, pero no pasa nada con que se vaya la regla. Obviamente no tiene la paciencia de entender en dónde está trabajando, ¿verdad? Tenemos un bagaje de creencias muy diferente, porque por ejemplo usted le pregunta a la norteamericana, le dice que no le va a venir la regla, o a una europea, y muy probablemente le va a decir, uy, excelente, todo bien. La latinoamericana tiene muchos mitos. Es que si no sangro, no me limpio. Sí, claro. Es que si no sangro, se me acumula. Es que si no sangro, se me va al cerebro. Esas son cosas que a mí me han dicho en la consulta. Entonces ahí es donde yo le explico. No, volvemos a la idea de que lo que tiene este dispositivo es una progesterona. Progesterona nos suena a progestación, a hormona del embarazo. Engaña al útero. Entonces, si el útero no tiende la cama, no tiene sábanas que botar a final de mes. Es una serie de mitos que tenemos y es algo muy cultural de nosotros. Obviamente, conforme pasan los años y crecemos como sociedad, yo creo que la educación sexual y lo que se hablan con las generaciones más pequeñas va mejorando. Entonces, yo creo que en esto vamos mejorando realmente. Pero sí, es un aspecto muy cultural. Yo esperaría que sí, sobre todo porque efectivamente, digamos, los que no somos médicos, entendemos que lo que hace es engañar al cuerpo, decirle, hey, suave, no me mande más óvulos porque ella ya está embarazada. Ya alguien se va a quedar a dormir en esa cama. Okay, a la hora no llegó nadie a dormir en esa cama, pero es decirle al cuerpo que alguien va a llegar para que no aliste una nueva cama. Doctor, estaba leyendo los comentarios y he encontrado mucha gente en contra y por supuesto mucha gente a favor. Pero lo que me llama la atención es que la gente en contra dice, es que a los jóvenes hay que educarlos porque hay que alcahuetear a los jóvenes. Existe como una vinculación mental o inconsciente de que la pastilla del día después va a ser utilizada por jóvenes. Y yo realmente, a la hora de preparar el programa, yo no encontré, por lo menos no lo siento así. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 2:40, nos disculparán, hubo un corte de corriente, no entre nosotros, sino en Canal 2 hubo un corte de corriente, y eso, aunque el doctor y yo seguimos conversando,
pues tuvimos un problema para salir al aire en la radio y para salir al aire por Facebook, pero ya estamos de vuelta. Y Danilo dice que de fijo tenemos un internet que ha fallado demasiado las últimas semanas. No, curiosamente no tenemos ese. Doctor, discúlpeme, se cortó justo cuando le preguntaba que había mucha gente que vinculaba el uso de la píldora del día después a adolescentes o a jóvenes y que un método anticonceptivo podría fallar, podría romperse un preservativo a una persona de 18, de 17, de 20, de 30, de 40, de 50, de 70. Y entonces yo no entiendo a menos de que usted por favor me corrija, esa vinculación que hace la gente de la píldora del día después, jóvenes inmaduros teniendo relaciones sexuales. Pues definitivamente no es una vinculación que es correcta, ¿verdad? ¿Quién va a utilizar la píldora del día después? Cualquier persona que esté en edad reproductiva y que tenga un accidente y que lo tenga a disposición. Eso no solo incluye adolescentes, incluye adulto joven, incluye a personas de más de 40 años que definitivamente podrían tener un accidente en cualquier momento. Como usted sabe, la dinámica de las relaciones ahora ha cambiado muchísimo, ¿verdad? La gente posterga mucho más los matrimonios, la paternidad, lo cual hace que la dinámica de la sexualidad en la sociedad sea muy diferente. Entonces un accidente le puede pasar a cualquiera que esté en edad reproductiva. Ok, son las 2:41. Si tienen alguna pregunta, Tatiana dice, por ejemplo, el uso del dispositivo Mirena como efecto secundario es que suspende el flujo menstrual. Y muchas mujeres preguntan dónde va la sangre. Increíble. Sí, es justamente lo que contaba el doctor, pensando que justamente, digamos, la Mirena es una barrera que el endometrio se desprende y que ahí queda pegado. Digamos, realmente esa es una de las manifestaciones. Voy a revisar el WhatsApp, a ver cuánta gente nos está consultando. Recuerden, 89935-935. Pues bueno, no sé si eso quedó claro, Randall, y si estábamos al aire cuando lo mencionamos, ¿verdad? El dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que tiene su nombre comercial, definitivamente lo que hace es liberar una progesterona. Entonces, repitiendo, porque no sé si lo escucharon, progesterona nos suena a progestación, a hormona del embarazo. Se libera directamente en el útero. Dijimos que el útero todos los meses tiene una cama para un bebé. No hay bebé, tira las sábanas. Pero si esa Mirena y ese dispositivo está engañando ese endometrio, no tiende las sábanas, no tiende la cama, a final de mes no hay nada que tirar. Entonces no hay nada que se acumule, no hay nada que se retraiga, no hay nada que se devuelva. Hay un par de preguntas que tienen que ver con cuántas veces al año o al mes o al semestre se puede tomar la píldora del día después. Doctor, alguien dijo, yo entiendo que se puede tomar una vez cada 6 meses. ¿Eso es correcto o se puede tomar cada vez que haya una emergencia? Sí y no, ¿verdad? Es una dosis muy alta de hormona. Entonces, como dosis muy alta de hormona, el principal peligro que tiene, ¿verdad? Es que crea un desajuste hormonal. Obviamente, si usted en medio de su ciclo le está dando una y otra y otra y otra vez una hormona, evidentemente sus ciclos van a perder una regulación de lo que es fisiológico, ¿verdad? Entonces es muy importante que sea la excepción y no la regla, ¿verdad? Aunque muchas pacientes que lo han hecho la regla no les pasa mayor cosa, porque al ser una progesterona es una hormona que tiene un bajo riesgo para algunos problemas, ¿verdad? Como la trombosis. Pues sí se recomienda que sea excepción y no regla, ¿verdad? Aunque lo más probable que suceda es que haya un problema desde el punto de vista hormonal. Doctor, también estaban preguntando, y a mí realmente me da miedo que alguien haga eso, en el sentido, por lo que le he escuchado, que es, si una mujer va hoy a tener relaciones sexuales y decide hacerlo sin protección, puede tomarse la píldora del día después antes de la relación, es decir, tomársela una hora antes de saber que va a mantener relaciones sexuales sin protección, doctor. Pues sí puede, definitivamente sí puede. La gente básicamente puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero si estamos pensando que me voy a tomar una píldora del día después para no quedar embarazada de X persona,
probablemente no sea la persona más confiable tampoco para tener una relación sexual sin protección, desde el punto de vista que la protección no solo va pensada en el embarazo, sino para evitar infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Claro, doctor, discúlpeme, pero lo pensaba en este sentido. Usar preservativo no es igual que no usar preservativo. ¿Ok? Correcto. En cuanto a sensaciones, entonces, y de protección, pero a eso me refería, digamos, que usted tenga una pareja estable con quien siempre use preservativo, que hoy quiere probar algo diferente, quiere hacerlo sin preservativo, y entonces la mujer se tome la pastilla antes. Entiendo que se puede, o sea, porque puede agarrar y tomársela. Lo que dije que temía es porque usted nos dijo que había una probabilidad que es muy baja, entonces ese 5%, de que ya la mujer haya ovulado y que el óvulo esté listo para fecundar. Entonces, si se la toma antes, no le sirvió de nada porque igual el espermatozoide sigue y fecunda el óvulo. Correcto. Ahí lo más importante es que si usted tiene una pareja estable, mejor busque un método de planificación familiar que le vaya a ser efectivo todo el mes. Estamos hablando que, por ejemplo, dispositivos intrauterinos de levonorgestrel son tan seguros para evitar el embarazo como cortarse los tubos. Estamos hablando aproximadamente de 0.04 embarazos por cada 100 mujeres que utilizan el método. Y las pastillas tienen diferentes índices de seguridad que más o menos andan en el 0.5. Entonces, evidentemente, eso es más efectivo que un preservativo si usted tiene una pareja estable. ¿Por qué? Entre más intervención humana tenga el método anticonceptivo, más probabilidad de fallo hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la posibilidad de embarazo con un preservativo con uso perfecto es aproximadamente 1, con el uso habitual que tiene la gente, que le quedó una burbuja, que se rompió, puede subir a 15 embarazos al año. Estamos hablando 15 de cada 100. Claro. Entonces, cuando hablamos que una pastilla tiene 0.5, estamos hablando de un embarazo por cada 200 mujeres. Entonces, realmente la proporción cambia totalmente, ¿verdad? Si usted tiene una pareja estable, ¿para qué se va a tomar la pastilla el día después? Mejor utiliza un método contraceptivo que sea muchísimo más eficaz. Son las 2:47. Tatiana hace una pregunta general, dice, ¿cómo transformar la cultura de responsabilidad compartida en el tema del uso de los anticonceptivos, doctor? Es decir, que los hombres no lo veamos, como por lo menos cuando tenemos pareja estable, como una responsabilidad únicamente de la mujer, sino que además se abre libremente sin temores ni mitos y que sea una responsabilidad de ambos, doctor. Ok, yo creo que la educación siempre va a empezar en el hogar. Si usted cría niños en los que usted le fue difícil hablarle de sexualidad, probablemente ese niño le va a ser difícil hablar de sexualidad con su pareja. Y estamos claros todos que la sexualidad es uno de los puntos donde debe haber mayor comunicación en la pareja. Esto me gusta, esto no me gusta, esto puedo, esto no, desde el punto de vista de sexualidad. Entonces, cuando hay una pareja que ya por motivos educativos no tiene esa apertura, tienen que hacérselo saber. Mira, me gustaría que te involucres desde el punto de vista de anticoncepción, que te involucres en las decisiones que tomamos o en lo que hacemos, que esto sea algo compartido, porque definitivamente si la persona no tiene la iniciativa es porque probablemente su bagaje no se lo permite, ¿verdad? Cultural, el machismo que tenemos, una serie de cosas. Además que no ha sido posible crear una pastilla anticonceptiva para el varón en sí misma. ¿Por qué? Porque a la mujer tenemos que inhibirle la ovulación de un óvulo. Inhibir millones de espermatozoides pues es muchísimo más complicado en cada eyaculación, ¿verdad? Claro, de hecho ahí le estaban preguntando que si podría hablar de métodos anticonceptivos para hombres. El hombre promedio, es decir, yo, solo conocemos o el preservativo, doctor, o, se me fue la palabra. La vasectomía. La vasectomía, gracias. Correcto, esos son. Esas dos. Esos son. Sí, básicamente no hay muchas opciones para los hombres, ¿verdad? El preservativo tiene esa función de método de barrera y la vasectomía pues es un método que no es reversible, por lo menos así se lo vendemos a los pacientes porque la posibilidad de revertirlo es muy baja.
y no es un método que funciona inmediatamente, ¿verdad? Se requieren aproximadamente 3 meses o 20 eyaculaciones para que una vasectomía sea efectiva. Doctor, le pregunta a Daniel Salazar. No, Daniel era el que preguntaba antes. Tatiana le estaba preguntando si la carga hormonal de los anticonceptivos estimula de alguna manera la conformación de células cancerígenas. No, de hecho, y ese es un rotundo no. De hecho, el uso de anticonceptivos hormonales combinados o de pastillas de planificar se considera un factor protector para cáncer de ovario si se toman más de 5 años. Entonces, cuando hablamos específicamente del aparato genital, ¿verdad? Si usted es una mujer que tiene un antecedente de cáncer de mama, usted directo, y ese cáncer de mama tenía receptores de estrógeno, por ejemplo, puede que tenga una sensibilidad a su hormona, entonces no lo utilizamos. Pero cuando hablamos de cuello uterino, endometrio y ovario, no tiene esa función. Y específicamente en cáncer de ovario es protector para evitar el cáncer de ovario. Nel dice, pregunte por favor si es recomendable tomar la pastilla del día después si la mujer olvidó tomarse 1 o 2 pastillas para planificar. No, si la paciente está tomando anticonceptivos orales combinados y tiene un esquema y tiene una pérdida de 1 o 2 tabletas, hay un esquema para pérdidas, de tomar 1 o 2 pastillas los días subsecuentes. Aunque cuando se hacen más pastillas, ¿verdad? Pues la recomendación es más bien deje de tomar el método. En ese caso, deje de tomar el método e inicie un paquete nuevo. En ese caso específicamente sí se vería beneficiada de tomarse la pastilla el día después. Ok, doctor, hay alguna gente que está escandalizada porque la caja dijo que estaba disponible para mujeres mayores de 13 años. Si eso le parece a usted que impulsa el consumo a jóvenes y por lo tanto que los jóvenes tengan relaciones sexuales sin protección. No, yo creo que hablar abiertamente de sexualidad y la educación es uno de los factores más importantes para que los jóvenes puedan tomar las decisiones adecuadas con respecto al manejo de su sexualidad. Le voy a devolver la pregunta o le voy a devolver el comentario de una forma diferente. A veces atendemos partos de pacientes de 11 años, 12 años. Entonces la pregunta no es si nosotros motivamos que la paciente joven tenga relaciones sexuales. No, es la paciente que en un contexto sociocultural específico ya está teniendo relaciones sexuales. ¿Qué hacemos para que esa paciente pueda protegerse? Esa paciente tiene que tener opciones. Porque estamos hablando de que tenemos pacientes de todo contexto. Hay pacientes que tienen una educación maravillosa y toman decisiones muy responsables acerca de su sexualidad, pero no es el caso de todas las pacientes. Entonces, definitivamente, el tener a disposición métodos anticonceptivos no estimula la sexualidad. Más bien, estimula la protección en pacientes que ya son sexualmente activas. Esto sucede muchísimo, ¿verdad? El embarazo adolescente tiene cifras epidémicas en América Latina. Y Costa Rica ha venido reduciendo consistentemente sus números gracias a la intervención de los sistemas de salud. Pues a uno le gustaría decirle a la gente de que sí, que todos los jóvenes postergaran su sexualidad hasta que sean física y emocionalmente maduros, pero es que no es lo que sucede, no es la realidad. Entonces, ¿cómo maneja usted la realidad? Una opción es básicamente cerrar los ojos y decir, no están teniendo relaciones sexuales, y pensar entonces que el hecho de que yo ponga a disposición una pastilla los va a estimular a tener sexo. Y eso no es verdad. Hay una población que ya está teniendo relaciones sexuales. Entonces, pero ya de por sí la tienen. Exactamente, ¿cómo trabajamos con esa población? Entonces, darle opciones a esa población que ya es sexualmente activa. Doctor, pregunta Alejandro, yo le había hecho la pregunta, pero Alejandro Bolaño se la hace más específica. Si usted sabe qué grupo de edad tiende más a buscar la píldora. Pues no hay estadísticas, por ejemplo, en el país no hay estadísticas, ¿verdad? En poblaciones europeas va siendo más el grupo entre 25 y 35 años, que es contrario a lo que pensábamos de los adolescentes, ¿verdad? Claro.
Bueno, y cosa que se vuelve muy interesante. Son las 2:55. Le preguntaban también si el consumo de esas pastillas generaba a la larga algún daño a la fertilidad de la mujer. No, definitivamente si la paciente toma muchas veces la pastilla, lo que le puede generar inicialmente es un desorden hormonal, que es fácil tratarlo inicialmente, pero que no es lo ideal, ¿verdad? No tiene un efecto en sí mismo para la fertilidad. Hay otras cosas que sí tienen efectos negativos sobre la fertilidad, como las relaciones sexuales sin protección. ¿Por qué? Porque aumenta la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Hay un grupo de enfermedades de transmisión sexual que lesionan las trompas uterinas y que pueden causar y ser una causa de infertilidad. 2:55. Aquí le preguntan cómo se controla que la mujer se la tome y no la venda. Y realmente yo me sigo preguntando, igual que se controla el antibiótico cuando se da y uno espera que no lo vendan. Es decir, no es que sea una pastilla súper exclusiva, que solo como la vacuna del COVID, digamos que solo la tiene en la caja, sino que está disponible en las farmacias privadas. ¿Usted qué piensa de eso, doctor? Porque ya van 3 preguntas de cómo se controla. ¿Se la tiene que tomar frente al personal médico para ver que no la venda? Pues no, es un medicamento que está disponible, ¿verdad? Que usted simplemente, probablemente el mecanismo como se va a hacer es que se genere una receta y la receta sale de una farmacia y la paciente se encarga de tomar su medicamento. Es una cuestión de responsabilidad personal. Que si alguien puede tomar una decisión equivocada con eso y no tomársela y venderla, pues es una posibilidad. Pero yo creo igual que que uno lo no es con puede... todo lo demás. Exactamente. ¿Y qué sucede, verdad? No es ajeno a nosotros solo pensar que no todo el mundo se termina los antibióticos. Llego a la casa de una tía y me dice, me estoy tomando este antibiótico que me dio el vecino, regalado, no se lo vendió. Ajá, se lo dio. ¿Y por qué? Porque le sobraron. ¿Por qué le sobraron? El antibiótico no se lo tomó completo, ¿verdad? Estoy tomando estas pastillas para el azúcar que me dio el vecino. ¿Por qué? Porque no se tomó el tratamiento que le tocaba. Entonces esto no es ajeno. Hay un montón de vecinas que tienen cremita de rosas. Entonces es una cuestión de que es un medicamento como cualquier otro, así como hay pastillas de planificar que ya están disponibles en la caja, ¿verdad? Y con esas pastillas usted podría utilizar un método de Yuspe para hacer pastilla el día después, que era lo que le hablaba. Usted Claro. puede agarrar un método anticonceptivo con levonorgestrel, tomarlo a una dosis más alta y va a tener un efecto anticonceptivo y nadie se cuestiona si las pastillas anticonceptivas que retiran de la caja las van a vender o no. Y hay adolescentes de 13 años que pueden pedir pastillas anticonceptivas en la caja. Correcto. Espérese, de un par de minutos, porque alguien se va a escandalizar con eso, pero desde hace muchísimo están accesibles para chicas mayores de 13 años, que son las que pueden quedar embarazadas, las pastillas anticonceptivas. Doctor, no me molesta si dice marcas, pero Emanuel pregunta, o dice más bien, que hay al menos 2 patentes disponibles en nuestro país. ¿Eso es correcto? ¿De pastillas del día después? Sí. Sí, hay varias. Ok. Daniel Salazar hace una pregunta. Lo que pasa es que recuerden que el doctor no representa la caja, sino que yo le pregunté, al doctor es ginecólogo, entonces nos está ayudando a entender la dinámica, porque aquí están preguntando qué pasa si las farmacias de la caja tardan muchas horas en despachar el medicamento. Bueno, eso no dependerá del doctor. Lo que sí entiendo que me puede decir el doctor es que es mucho más eficaz conforme más cerca se tome de la hora de la relación sexual, doctor. Está totalmente en lo correcto. Obviamente, cuando la caja como institución dice que va a poner un mecanismo disponible para un grupo de pacientes, parte de lo que hacen es informar dónde. Pueden decir, va a estar disponible hasta en los EVAIS, va a estar disponible solo en clínicas, va a estar disponible en todo lado de cualquier establecimiento de la caja. Eso implica que la caja, desde el punto de vista de farmacoterapia, propone un abastecimiento y ese abastecimiento va contra la demanda. Entonces, eventualmente ellos tienen que llegar a un equilibrio porque esto no es una ciencia exacta. Cuando se empiece a usar la pastilla, es muy probablemente que vayan a tener una cantidad suficiente para las pacientes.
que la solicitan, ¿verdad? Esa estadística se hace con tiempo. Inicialmente cabe una posibilidad de que no esté tan disponible, porque en algún momento se calculó que la iban a tomar 10 pacientes por sitio de retiro y llegó una onceava. Eso es muy difícil de hacer, ¿verdad? Pero la caja tiene su logística que en realidad funciona muy bien, rara vez se queda desabastecida de algún medicamento. Claro. Dice Randy Salas, yo entiendo la preocupación de varias personas pro vida, pero creo que está claro que no son abortivas y no veo por qué debe existir alguna restricción especial. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Randy. Entiendo si se hubiera generado polémica, si son algunas pastillas que interrumpen el embarazo, digamos, entiendo, más allá de que yo esté de acuerdo o no, entendería la polémica. Lo que no entiendo es si queda claro que no son abortivas, ¿por qué tanta polémica? Doctor, un día de eso me dolía una muela y me tomé una ibuprofeno. Y resulta que es muy pesada y después me dolía un poco el estómago. ¿Por qué digo esto? Porque todas las pastillas tienen efectos secundarios. Mi pregunta es, en específico, ¿qué efectos secundarios tiene la píldora del día después, doctor? Eso que usted dijo es muy acertado. La gente le tiene un terror a los efectos secundarios. Uno tiene que tener claro que el agua tiene efectos secundarios. Hay intoxicación por agua, entonces el agua en exceso tiene efectos secundarios, ¿verdad? Pueden buscarlo, no me tienen que creer a mí, pongan en Google intoxicación por agua, existe. Pues estas pastillas son una dosis alta de hormonas, no es la excepción. Los principales efectos secundarios pueden ser náuseas, puede ser dolores de cabeza, esos son los principales. Doctor, ¿cuáles mujeres no pueden tomar la pastilla del día después? Pues en realidad tiene un riesgo de contraindicaciones bajas, ¿verdad? Por ser una progesterona, es un medicamento que tiene bajo riesgo de trombosis y otros efectos secundarios negativos. Uno podría decir que pacientes que han tenido una trombosis reciente no deberían tomar esa pastilla porque tienen un riesgo más elevado de hacer otra. Ok, aquí están preguntando en WhatsApp y gracias a la gente que nos está siguiendo por ahí, el usuario del 3963 dice, ¿hay algún medicamento que esté tomando la mujer que disminuya la eficacia de la pastilla del día después? Ejemplo, licor, antibióticos, tabaco. Pues realmente no. Es más importante para la disminución de la eficacia de cualquier método anticonceptivo el estado físico. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay un tabú muy alto sobre, por ejemplo, pastillas anticonceptivas y antibióticos, cuando casi el único antibiótico que genera algún tipo de bloqueo de la pastilla anticonceptiva es la rifampicina, el resto prácticamente tiene un efecto nulo. El licor no tiene mayor efecto tampoco, aunque tienen un problema de que se metabolizan en el mismo lugar. ¿Y qué quise decir cuando dije el estado físico de la mujer? Por ejemplo, una mujer con diarrea o una mujer con vómitos. Si usted resulta de que tiene diarrea y tuvo una relación sexual, se tomó una pastilla el día después y tuvo un episodio de diarrea menos de 2 horas después de que se tomó la pastilla, es muy altamente probable que esa pastilla no sea eficaz en usted. Si se la tomó y tuvo episodios de vómito menos de 2 horas después de que se tomó la pastilla, es muy poco probable que esa pastilla sea eficaz en usted. Claro. Son las 3:03. Permítame un segundo para ver... el usuario del 0442, Juan Valencia, dice, saludos, excelente programa hoy, me parece buenísima la pastilla del día después. Dice el usuario del 7802, ¿qué pasa si al darle pastillas a la libre a las personas, ya el doctor había opinado de esto, terminan teniendo relaciones sexuales sin preocuparse solo por tener relaciones, terminando de llenarse de enfermedades sexuales? Yo creo que es un tema de educación y creo que el doctor estará de acuerdo con eso porque fue lo que mencionó antes. A mí me llama mucho la atención, doctor, y quisiera su opinión. La mayoría de comentarios que hay, cuestionando el acceso a la píldora es de hombres. Y eso me llama tremendamente la atención porque es una pastilla para las mujeres. Y entonces yo creo firmemente que seguimos en una sociedad tremendamente machista, pero casi incluso nos apropiamos del relato que se genere sobre el anticonceptivo para mujeres, doctor. Sí, creo que hay un principio que es inviolable, ¿verdad? Que
que constantemente a los seres humanos nos cuesta lidiar, que es el principio de libertad. Ni siquiera en una relación de pareja uno puede violarle la libertad a una persona. Entonces esos cuestionamientos, más cuando uno lo hace desde el ámbito de la relación de pareja, definitivamente violan un principio de libertad. Al final, a una mujer que esté en una situación complicada en que el marido no quiera que se tome la pastilla, puede tomar la decisión de irse, comprársela y tomársela y él nunca se va a dar cuenta. Entonces yo creo que debería haber una gran apertura al diálogo, ¿verdad? Para más bien tener relaciones más sanas. Definitivamente es un principio, y como dice usted, tenemos una sociedad muy machista, donde ninguno de nosotros se ve exento de ser afectado de una u otra manera por ese machismo, ¿verdad? Entonces definitivamente es algo que culturalmente tenemos que ir cambiando, donde entendamos que los seres humanos, todos somos iguales, con valía, con diferentes capacidades que se complementan, no que se oponen, ¿verdad? Y que el principio de libertad es un principio inviolable. Si yo estoy prohibiéndole algo a mi pareja, estoy violando un principio esencial de esa persona, de ese ser humano. Pero realmente no podemos hacerlo, ¿verdad? Dice Nelly Gómez, mucha alcahuetería de la caja. Nelly, vamos a ver, es como que uno diga que las pastillas por la hipertensión es mucha alcahuetería para la gente que comió mal en su vida o que comía con mucha sal. Digamos, realmente no deberíamos de satanizar esa parte. Dice una usuaria del 9163, yo planifico con condón, en una oportunidad pasó un accidente, al día siguiente salí a la farmacia y todo bien, bueno, justamente para esas cosas. Un hombre no puede opinar de la pastilla solo por ser hombre, no, por supuesto. No estoy diciendo eso, lo que digo es que normalmente nosotros decimos es una barbaridad, pero vean, a los hombres, ¿verdad? Que no tenemos que podemos usar condón desde la edad que tengamos, nadie dice que porque solo podemos usar condón, entonces ya eso nos alcahuetean para salir a tener relaciones sexuales. Doctor, pregunta el 8260, si usted sabe si hay equipos de médicos o profesionales médicos que adversen la pastilla del día después. No conozco de grupos médicos que estén en contra, como tal. Ok, y también le preguntan si la eficacia varía respecto a la marca comercial de la pastilla. Teóricamente no varía, porque básicamente las marcas que tienen disponible en este momento lo que tienen son levonorgestrel en una misma dosis, en una dosis única. Entonces, teóricamente no varía la eficacia. Ok. Dice Mile Valencia que es necesario la educación, no ver más la sexualidad como tabú. Si es abortiva, doctor, acláreme esto por favor, porque José Isauro dice, el doctor dijo al inicio que si era abortiva, no importa si es el porcentaje. Ok, básicamente lo que hablamos es que el mecanismo de acción principal, lo que hace en la mayoría de pacientes, es evitar la ovulación o retrasarla desde algún punto. Eso evita de que se dé la fecundación del todo. Entonces, desde ese punto de vista no es abortivo. Ahora, en un pequeño porcentaje de pacientes, que fue lo que mencioné, que eso está descrito, pues básicamente me refiero a los hechos. Por ejemplo, si usted busca mecanismo de acción en la FDA, en un pequeño porcentaje de pacientes que ya se dio la fecundación, puede generar una denudación del endometrio y entonces evitar la implantación, pero eso sucede en un muy bajo porcentaje de las pacientes. Doctor, ¿qué otros medicamentos que no sean anticonceptivos podría generar eso mismo? O sea, digo, no el tema del endometrio, sino podrían generar que no se implante un óvulo. Bueno, hay una gran cantidad de medicamentos que pueden generar eso. Medicamentos para el acné pueden tener efectos deleterios terribles sobre los fetos no implantados. Antibióticos pueden tener estos efectos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces la paciente se toma la pastilla y no se da cuenta.
no lo hace con mala intención, me explico. Hay un grupo de medicamentos que de verdad pueden generar estos problemas. De hecho, en los libros de farmacología se habla de que en los primeros 8 días hay un efecto del todo nada, donde o el medicamento no le hizo nada o el medicamento causó la muerte de ese óvulo fecundado. Entonces es un grupo muy grande de medicamentos. De ahí en adelante también tenemos que tener claro que a pesar de la gran cantidad de embarazos no planificados, los seres humanos somos muy malos produciendo bebés. Somos de las especies más malas. Una alta proporción de los embarazos, sin que se tome ningún medicamento, terminan en microaborto, ¿verdad? Es un evento nada más que sucede poblacionalmente. 3 de la tarde con 10 minutos. Doctor, permítame ir a una pausa comercial. Mientras tanto, le cuento primero que yo siempre le pido al invitado al programa que escoja la canción con la que quiere cerrar el programa. Entonces, por favor, vaya pensando en una canción. Y lo otro es que ustedes pueden seguir haciendo sus consultas a través del Facebook de Noticia Monumental o en el WhatsApp 899-35935. Son las 3:11. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros. Doctor, entre las preguntas que han ingresado en la pausa comercial, Mile Valencia le pregunta al doctor Ulloa si se tiene contraindicaciones para pacientes con endometriosis. No, no tiene contraindicación para pacientes con endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que se alimenta de estrógeno principalmente y como mencionamos, esta pastilla lo que trae es una progesterona, que es, por decirlo, lo contrario. Entonces realmente no hay mayor problema. Katia Vargas dice, doctor, mi hijo toma Rakután. ¿Ese medicamento general podría generar más bien algún porcentaje de esterilidad? No, el asunto con el Rakután es que siempre se trata de explicar al paciente que lo tome, ya sea hombre o mujer, que no puede embarazar o embarazarse, porque es un medicamento que tiene un efecto, como dijimos en algún momento, o del todo nada, que puede generar una pérdida, o es un medicamento que puede generar algún otro tipo de problema como malformaciones fetales. Pero desde el punto de vista de fertilidad, no. Dice el usuario del 0394, el tema de la pastilla del día después es igual que la legalización de la marihuana, que piensan que por el hecho de tenerlo al alcance ya todos vamos a consumir el producto y eso no es nada más lejos de la realidad. El usuario de el 4687, Randa, lo felicito por el programa. ¿Cómo se llama el ginecólogo que está explicando? Es el doctor Emanuel Ulloa. Dice, tan claro y científico, destruyendo mitos. De hecho, doctor, perdone, yo iba a preguntar, y con toda confianza, dígamelo, ¿puede dar sus datos de contacto o los datos de dónde atiende usted por si alguien quisiera ampliar la información respecto a estos temas? Sí, claro. Yo tengo 2 consultorios, atiendo en la Clínica Saja, en Curridabat, y en el Lincoln Plaza. Y el número de contacto sería 8946-6566. Ese es el número de mi asistente, no es el mío, es el de mi asistente. Sí, porque es capaz que le vayan a preguntar de una vez por WhatsApp. Bueno, que lo para que sepan que es el número de mi asistente. Algunas consultas si es de agendar citas, es con ellas, otras si ya es consulta médica, ella me va a pasar el dato, ¿verdad? 8946-6566. Pregunta al usuario del 1529, me gustaría saber si las pastillas o la inyección durante la lactancia ayudarán a la pérdida del apetito sexual o qué puede provocar la pérdida del apetito o si pueden provocar la pérdida del apetito sexual. Hace un mes tuvimos un Facebook Live aproximadamente de la Clínica Saja, donde hablamos sobre sexualidad y deseo sexual. Hay que tener muy claro que el deseo sexual es un constructo que incluye una serie de cosas, incluye el estado psicológico. Como hablaba usted del concepto de salud que acuñó la OMS en la década de los 80, ¿verdad? Si no tenemos un contexto que esté integralmente bien, no voy a tener necesariamente un deseo sexual. ¿Qué quiero decirle con esto? Sí, hay una parte orgánica y hay algunas pacientes en que los anticonceptivos pueden tener una disminución del deseo sexual. Por eso es muy importante que lo hablen con el ginecólogo que las está viendo, porque hay opciones, hay cosas que se pueden hacer para cambiar. La pastilla, sí, la pastilla es la causa, pero muchas veces no es solo la pastilla o no es la pastilla del todo.
sino que si usted está teniendo una vida de perros y gatos con su pareja, es probable que su deseo sexual por esa persona específicamente esté por el suelo. Entonces el deseo sexual es un constructo de muchas cosas. Sí, hay una parte biológica y las pastillas pueden intervenir. Doctor, pregunta al usuario del 3963, ¿por qué la pastilla del día después es en forma de pastilla y no en una inyección, por ejemplo, que evitaría que vendan la pastilla después y la inyectarían en el momento de llegar al EVAIS? Pues yo creo que precisamente por eso, porque el fabricante lo hizo con la idea de que esté disponible para la mayoría de personas, inclusive si no hay un médico o una enfermera cerca que pueda inyectarlo. Entonces yo creo que eso es lo principal. Lo segundo es que el levonorgestrel, pues como hormona, como tal, no ha sido un medicamento que esté disponible de forma inyectable, nunca, ¿verdad? Ha estado disponible como dispositivo a largo plazo en los DIU, en los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Está disponible también en los implantes anticonceptivos que dan en el brazo. En realidad lo que tiene el implante es etonorgestrel, que es un profármaco que se convierte dentro del cuerpo en levonorgestrel y está disponible en pastillas. Nunca ha sido un medicamento que esté disponible en inyectable. Y no es tan fácil, ¿verdad? No todos los medicamentos pueden estar en una presentación inyectable. El 2209 es una pregunta que va dirigida a la caja, no al doctor, porque dice, ¿la caja va a dar estas pastillas a los menores sin consentimiento de sus padres? Por supuesto que sí, digamos, igual que da un medicamento, pero en el caso de los menores de edad, supongo, doctor, si no me corrige si usted sabe algo, entera a sus padres del medicamento que le está brindando a un menor de edad. Pero yo no veo la razón por la cual haya que impedirle, digamos, el acceso a un medicamento para la salud a un menor de edad. No sé si quisiera decir algo, doctor. Ese es un punto súper importante. Hace unos años inició el proyecto Mesoamérica que buscaba bajar la tasa de embarazo adolescente en la región. Y desde el punto de vista de asesoramiento legal, cuando se inició este proyecto, se sabe que el individuo menor de edad como individuo tiene derecho a pedir consejería desde el punto de vista de sexualidad, inclusive sin informárselo a sus padres en un establecimiento de salud adecuado. Entonces, un paciente sí podría llegar y hay trasfondo legal que permite esto, ¿verdad? Podría llegar a un establecimiento de salud y solicitar consejería sobre anticoncepción, porque es parte básica de la salud también. Claro. Dice Efraín Artavia, saludos a usted, doctor, excelente estudiante, médico y persona, dice don Efraín Artavia. Y finalmente esta es la última pregunta que tenemos, pero Maynor Rodríguez hace una pregunta que me permite retomar algo importante, porque dice, si alguien se toma la pastilla cierto tiempo después del acto sexual puede perder al bebé, esto tomando en cuenta que la persona no se diera cuenta que estuviera embarazada. Maynor, el doctor ya lo había dicho, le voy a pedir que lo repita, que si hay ya fecundación, realmente la pastilla no hace nada. Hay un pequeño porcentaje, igual que otro montón de medicamentos, que podría provocar que el óvulo fecundado no se implante en el útero. Pero, digamos, en buena teoría, doctor, la pastilla no le haría nada al óvulo fecundado. Sí, correcto. Bueno, un saludo a don Efraín Artavia, es uno de los grandes endocrinólogos que tiene este país y le agradezco el saludo. Con respecto a esto, lo que habíamos hablado, si usted revisa la información, cualquier ente internacional que administre la pastilla pone rotundamente en sus guías que la pastilla en sí misma no es abortiva. De hecho, la OPS, perdón, doctor, la OPS lo tiene aclarado así. Ajá, porque su mecanismo de acción es retraso de la ovulación. En la mayoría de pacientes que queden embarazadas, o sea, que tomen la pastilla y que ya esté fecundado el óvulo, el embarazo se va a dar. Y sí, hay un pequeño porcentaje que uno hace la acotación, porque es lo que dice la evidencia, que puede tener un problema de implantación secundaria de la pastilla. Como usted menciona, esto puede darse con otros medicamentos también. Doctor, ¿usted conoce cuánto es ese porcentaje? No, es muy bajo, pero no hay exactamente una estadística, ¿verdad? Nada más lo mencionan casi como una posibilidad teórica, ya que el mecanismo de acción de deprivación de hormona puede generar denudación del endometrio. Pero en la mayoría de pacientes que queden embarazadas, o sea, que haya fecundación y que tomen la pastilla, es muy probable de que esa paciente siga embarazada. Así que lo que la pastilla hace es brindarle una posibilidad estadística a la paciente de reducir la ventana de fertilidad. Ok.
3:25. Doctor, le agradezco muchísimo que me haya acompañado hoy. Ha sido esclarecedor el programa, así es que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que podamos haber aportado algo y estamos disponibles para cualquier duda que tengan. Gracias, doctor. ¿Usted me puede decir cuál canción escogió para irse? Hay una canción de mi poeta favorito que se llama Marwan, no sé si la tienen disponible, que se llama La pareja interminable. La pareja interminable. Ajá, de Marwan. Es un poeta español. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Yo no lo he leído, pero sí la tenemos disponible, don Glenn Montero. Marwan, que se escribe M-A-R-W-A-N, esa justamente la que suena de fondo. Doctor, muchas gracias. Gracias, buen día. Feliz tarde, igualmente, hasta luego.